Volvimos, acá en el estudio está lloviendo, se escucha el ruido en la lluvia que está a full, ¿sí? Y vamos a seguir con la siguiente charla. ¿Se acuerdan que les había pasado en la semana? Ahora me entra la duda porque me enteré que hubo algunos problemas con el WhatsApp y no les llegaban los mensajes a muchos, donde yo mandé el programa, mandé otros programas más interesantes para ver, pero vamos a dar una última oportunidad. Por favor, cuando puedan, ahí está. Fíjense, tengamos un segundito en eso, si ustedes están en la computadora y aparte tienen un teléfono, si quieren pueden escanear ese código QR donde se bajan el programa, si no va a estar disponible después para escanearlo en la filmación, no se preocupen, ¿sí? La idea es presentarles este machete, esta ayuda para el kinesiólogo. ¿Por qué? Y bueno, porque la idea es que cada vez nos engrupan menos, ¿sí? Tengamos más herramientas para poder desarrollar nuestro quehacer profesional, cuidándonos de aquellas prácticas que no tienen mucho sustento. Por eso creo que a esta altura ya hablar de capa, de intervalo de correlación intraclase, de razones de probabilidad, de intervalo de confianza es ya una condición sine qua non para desarrollar una evaluación en rehabilitación en ortopedia y traumatología, ¿sí? Acorde a la evidencia actual. Bien, entonces, básicamente la charla de ahora es esto, la influencia cervical, no nos acordemos, algo que ya lo sabemos, ¿sí? En el impeachment del hombro post-cuarentena COVID. ¿Por qué relaciono la influencia cervical con la post-cuarentena COVID o la post-pandemia, ¿no? Y brindarles y explicarles un poquito esta herramienta para el kinesiólogo. Se vino el tsunami, ¿sí? Este tsunami del COVID, esta pandemia, ¿sí? Que arrasó con todo, ¿sí? Vamos a correr acá, voy a correr la silla para que, ahí está. Esta pandemia que arrasó con todo, y el tema es esto, ¿no? Lo que hablábamos recién con Pablo, con las colegas de Mar del Plata. Cuando se va el agua, se retira el agua, empieza a aparecer, empezamos a darnos cuenta de la verdadera magnitud de esta pandemia, que todavía no tenemos real conciencia. Algunos colegas ya la están viendo, ¿sí? Esas son las fotos de gentileza de un colega de un consultorio particular de la zona sur, donde me dijo, mira Marcelo, cuando hablamos en nuestros grupos que tenemos, che, ¿cómo están manejando ahora con el dolor crónico? Y mostró una parva, ¿sí? De derivaciones que está teniendo de cervicalgias, omalgias, periartritis, lo que muchos les va a estar pasando, lumbalgias, donde ya sabemos los que vivimos esta crisis parecida en el 2001, cómo todo ese tipo de patologías afloraron, ¿no? Entonces les decía, cada vez muchas veces en la charla voy a mostrar el código QR por si lo quieren bajar, ¿sí? Es mostrarles este machetito, ¿sí? Para que ustedes puedan tener en el fragor de la batalla, ¿sí? Algunos recordatorios a la hora de evaluar esta influencia cervical en el impeachment de hombro, ¿no? En ese diagnóstico de impeachment de hombro. Porque es eso, yo creo que muchos van a volcarse al impeachment de hombro como una gran bolsa de gatos, el síndrome de fricción subacromial, ¿sí? Cuando en realidad tal vez sea una cervicobraquialgia. ¿Y por qué les decía esto? Está de moda ahora pegarle, ¿sí? al síndrome subacromial. Ahora no existe, no hay que operarlo. Es verdad que se sobreoperó, ¿sí? Es verdad que se lo sobredimensionó, ¿sí? La estadística de cirugías de síndrome de fricción subacromial en el mundo aumentaron del 2000 al 2020 un 500%, ¿sí? Y como todo, se pasó de un lado al otro. Y ahora el síndrome subacromial no existe, ¿sí? No hay que tratarlo. Y yo creo que ni tan, ¿sí? Le aporta a Dios decirle, ojo, ¿sí? Ahí hay un paper interesante para que después leamos, ¿sí? Guarda que a lo mejor esta cervicalgia, este problema cervicobraquial, es un red herring y que se manifiesta con el hombro, pero tendremos que mirarlo un poco más al cuello, ¿sí? Entonces les decía, esto otra vez es una herramienta que ustedes van a tener, una herramienta más que nada eso, ¿sí? Para poder afrontar este problema. ¿Por qué cervical? ¿Por qué hombro? Bueno, fíjense esta estadística del Lancet, también siempre que vean una manito en las charlas que va a estar en el campus, ¿sí? Ustedes van a poder acceder a esta fuente directamente.
yo lo fui controlando, esto es del 24 del 11, ¿sí? Porque va cambiando, es un mapa muy lindo que ustedes vayan viendo, lo que llaman las Burden Disease, cómo van creciendo y bajando la prevalencia e incidencia de las patologías en el mundo, ¿sí? Y fíjense el espacio, ¿sí?, que ocupa la lumbalgia, la cervicalgia, otros dolores musculoesqueléticos, ¿sí? O sea, el trabajo traumático vamos a tener siempre cuando se retire la ola del tsunami, ¿sí? Y fíjense cómo ha crecido también la depresión y la ansiedad. ¿Y por qué lo hago hincapié también? Porque sabemos la clara relación entre depresión, ansiedad y dolor musculoesquelético, ¿no? Bueno, cuando ya entramos al programita, lo primero que aparecen estos son test específicos para el cervical, para ver primero a ver si esta omalgia que nos manda el médico, este síndrome de fricción, este impeachment, en realidad no es una cervicalgia, ¿sí? O algún problema que se origina en la columna cervical, ¿sí? Ahí tenemos los test. Si no se acuerdan los test, no hay problema. Ustedes van a ver que en la versión del programa los nombres de los test de aducción, test de Spurling, perirreflejo, están subrayaditos. Si ustedes en el teléfono ponen el dedo ahí, lo lleva directamente, ¿sí?, a videos revisados de YouTube. ¿Sí? Lo que hice fue escoger videos que son representativos, que siguen la prueba, para que el colega en el fragor de la batalla, ¿sí?, no tenga que acordarse de las pruebas, ¿sí? Basta con que clique ahí para que le vaya la referencia. Después, obviamente, son pruebas que si las usamos corrientemente ya las tenemos frescas, pero por a lo mejor alguna no me acuerdo, y esto de facilitarle el acceso a la información al colega en el ejercicio diario. Entonces, haciendo esa salvedad, acá Manolito se pregunta qué son esos numeritos, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Ahí habla de fiabilidad, esa K, ese kappa, esos valores entre paréntesis, la validez, esa RP positiva, esa RP negativa. ¿Qué son estos números? ¿Sí? Como les digo, otra vez yo soy seguidor como perro de sulky, el kinesiólogo actual, creo que en Traumato no puede darse el lujo, ¿sí?, de no comprender estos conceptos, ¿sí?, porque hay algo que nos va a empezar a soplar en la nuca, a masticarnos, colegas, es la inteligencia artificial, que va a empezar a evaluar mejor que nosotros. Y yo sé que suena muy antipático lo que les digo, el contacto humano todavía es fundamental, pero las cosas avanzan muy rápido, ¿sí? Entonces me parece que es importante que nosotros tengamos frescos estos conceptos. En la facultad lo vemos desde el año 2007, ¿sí? Allá hay muchas camadas de kinesiólogos que salen con estos temas ya sabidos, ya vistos por lo menos, ¿sí? Por eso los más viejitos tenemos que ponernos un poco a tiro, no por moda, sino por estricta necesidad, ¿sí? Siguiendo con el machete que nos brinda este programita, ¿sí?, nos hace acordar que, miren que ojo que a lo mejor el problema está en las facetas, en los zigopofisarios, que viene con la edad, ¿sí? Y fíjense cómo se superpone, ¿sí?, sobre todo C5, C6, ¿sí?, con el dolor que puede emerger del hombro. Entonces, ante el señalamiento del paciente del dolor en esta zona, ¿sí?, como ya nos decían los viejos maestros, si es inespecífico, primero pensar si en gran porcentaje, porque esto no es blanco-negro, el dolor no es zigopofisario, ¿sí? Ahí está el machete, ¿sí? Si no es discogénico, ¿sí?, que recordemos que la proporción de patologías claramente discogénicos, tanto en columna cervical como en lumbar, es mucho más baja de lo que me habían enseñado a mí en la facultad, ¿sí? Pero ahí tenemos un recordatorio, ¿sí? Dolor en esa zona, revisar qué pasa con el disco entre C3 y C6, ¿sí? Fijarse después estos patrones de dolor referido músculo-tendinoso, a lo mejor una contractura en aquellos músculos, ¿sí?, que pueden oprimir o pellizcar los nervios, ¿sí?, hacen que tengamos sintomatología, por ejemplo, en la fosa supraespinosa posterior, ¿sí?, y que no sea privativo del hombro, sino que sea más muscular y superior. ¿Qué pasa también con la radiculopatía, ¿no?, cuando ya hay una compresión del nervio externa al agujero de conjunción? Bueno, recordarnos que si la radiculopatía es C8, ¿sí?, va a tener una inervación en la parte inferior de la escápula, ¿sí?, por lo tanto ahí tenemos otra pista diagnóstica. Estos son todos machetes para acordarnos, ¿sí?, en el consultorio. Y acá vamos a algo interesante. ¿Se acuerdan esta regla, la primera regla de predicción clínica que apareció en Rehabilitación, Ortopedia y Traumatología en el mundo, ¿sí?, editada en su momento por el teniente coronel Weiner, el kinesiólogo del ejército norteamericano, ¿sí?, el padre de la práctica basada en la evidencia en ortopedia y traumatología, ¿sí?, donde nos hace acordar que si el paciente tiene una prueba de tensión del miembro superior A
positiva, un Spurling, una rotación cervical menor a 60 grados, que es un signo que ya se está empezando a mensurar, no sobremensurar, ¿sí? Nos dice que si estos 4 test, el test de distracción, son positivos, y tenemos una RP positiva de 30.3. Y acá vuelvo, colega, si vos estás escuchando esto, ¿sí? Y no te dice nada ese 30.3, yo te sugiero ir a la bibliografía para entender qué es una razón de probabilidad positiva y cuáles son los valores interesantes. Y acá te hago la salvedad, ese 30.3 está menoscabado por eso que está ahí abajo, que es el intervalo de confianza, que va de 1.7 a 38.2. Es un intervalo de confianza un poquito grande, por lo tanto pierde un poquito de fuerza este valor. Por eso me parece que entender esto nos va a servir poder entender los mensajes de las nuevas comunicaciones científicas, ¿sí? Eso creo que es importante. Fíjense que la RP negativa no es buena. ¿Y por qué no es buena? Bueno, recordemos que tiene que ser de 0,2 para abajo para que sea buena, que me sirva para descartar. La RP positiva me sirve para corroborar, ¿sí? No para detectar. Por lo tanto, esta regla de predicción clínica me serviría más para corroborar mi sospecha que ese paciente que fue derivado por nomalgia en realidad es una radiculopatía, que para descartarla, ¿sí? Con 3, 6.1, de 5 para abajo ya no tiene mucha fuerza, ¿sí? Y ya menos de 2 test no servirían para corroborar, pero tampoco para descartar. Como detalle, cuando entran al programa, fíjense que también tienen el acceso al documento fuente. Eso también tenemos que acostumbrarnos a poder ir a la fuente, que no sea todo misterioso. Cuando ustedes cliquen en lo que está subrayado en el programa, van a poder acceder a la bibliografía de consulta de estos test, de estas pruebas, ¿sí? Luego, fíjense que una vez que vemos que este paciente puede ser una radiculopatía, decimos, bueno, vamos a encarar mejor el tratamiento para ese lado y no para el lado de la nomalgia en la que fue derivado el paciente. Entonces, ¿cuánto éxito puedo tener? Bueno, esta regla de predicción clínica me dice que si a estos pacientes le dieron 4 positivos del anterior, ¿sí? Si ese paciente es mayor de 54 años, es menor, disculpen, de 54 años, ¿sí? Que el brazo dominante no fue el afectado, ¿sí? Y que podemos sostener un tratamiento multimodal con ese paciente, con una tracción cervical manual, un fortalecimiento de los ejercicios del flexor profundo del cuello, ¿sí? Que esto ya fuimos tocando en otros cursos anteriores, que ahora me acordé puede quedar esto en bibliografía complementaria, ¿sí? En por lo menos el 50% de las sesiones, si se cumplen todos estos parámetros, ¿sí? Fíjense que tenemos una RP positiva de 8.3, ¿sí? Con un intervalo de confianza muy grande, ¿sí? En que ese paciente evolucione con este tratamiento favorablemente, ¿sí? Ya con 3, 5.2, y si no podemos establecer estos parámetros, no vamos a poder tener una cierta corroboración o predisposición o probabilidad de que este tratamiento le sea beneficioso para el paciente. Vamos un poquito a la postura de la cabeza, que está claramente ligado a los problemas cervicales y omales, ¿sí? También, otra vez, acá cada vez que cliquen pueden ir a la fuente, ¿sí? De la bibliografía. Esta postura adelantada de la cabeza, ¿sí? Se asocia con mayor lesión por el uso excesivo de hombro, ¿sí? Las alteraciones en la cinemática del trapecio, esta facilitación del trapecio, sobre todo superior, por sobre el inferior, propende obviamente al dolor de cuello y a la disfunción del hombro, como ya lo sabemos desde el control motor del hombro, ¿sí? El aumento en la cifosis torácica, ¿sí? Nos va a promover a una mayor retracción escapular e inclinación anterior, ¿sí? Una posición de la escápula que no favorece el levantar el brazo, ¿sí? Uno sabe que la escápula primero tiene que orientarse a donde va a ir la mano y no al revés, ¿sí? Este aumento de la cifosis también nos hace acordar este machete, ¿sí? Que va a traer una inclinación posterior escapular y un aumento de su elevación, esos hombros, ¿sí? Antepulsados y elevados, ¿sí? No se llevan bien con la elevación del hombro, ¿sí? La importancia de que el paciente se relaje y baje esos hombros, ¿sí? Algo que es muy difícil porque generalmente después de la pospandemia vamos a tener que poner el hombro, ¿sí? Y cuando pensamos en eso, nuestra postura va a ser siempre de elevación del hombro, ¿sí? O cargar una cruz. La postura cifolordótica, ¿sí? De abatimiento, mayor tasa de desgarro del manguito rotador.
¿Qué pasa con la postura en general? ¿Sí? Bueno, mirarle rápidamente la postura al paciente como otro factor predisponente, ¿sí? y posteriormente por ahí a trabajar. En cuanto ahí tenemos 4 posturas escogidas, la ideal, la cifolordótica, la lumbar plano y las way back. La way back es la en la cual la parte lumbar, ¿sí? La cintura, la parte lumbar, se desliza hacia adelante. Me gustó ponerles, los viejitos se acordarán de este dibujo animado de nuestra infancia, el oso montañés, que decía, oye, apá, ¿se acuerdan? Bueno, esa es la postura, el way back, ¿sí? La pelvis, la columna lumbar deslizada hacia adelante, ¿sí? Que si se fijan es muy común en la edad avanzada, ¿sí? Siempre decimos a los viejitos, a mí me pasa ya que ya empiezo a perder cola, ¿sí? Entre otras cosas por esta postura adelantada. ¿Y por qué es interesante mirar esto en la postura? Que rápidamente se ve en un paciente, ¿sí? Porque, fíjense qué interesante, ¿sí? Pobre Manolito, sí, dale con los numeritos, hay que aprender a entender, a leer estos numeritos, entender que es un odds ratio, ¿sí? Este odds ratio que ni me favorece, ni es un factor de riesgo, ni un factor de protección, ¿sí? Mayor de 1, cuanto más grande de 1, más factor de riesgo, y cuanto menor de 1, más factor de protección. Y fíjense en este artículo cómo muestra que la posición de Swayback, ¿sí? Tiene una alta, es un alto factor de riesgo, ¿sí? Para la ruptura del manguito rotador, ¿sí? y la injuria del manguito rotador. También mirar rapidísimo, a ver qué pasa con, rapidísimo me sale de la REA, el plexo braquial, ¿sí? Estos atrapamientos. ¿Se acuerdan esos 2 martillos que significaba el famoso, que lo vemos en miembro superior, el double crash, ¿sí? Este nervio que se viene atrapando, se viene golpeando de más proximal y a lo mejor un estímulo más distal desencadena la sintomatología. Y nosotros corremos atrás del segundo martillo cuando tenemos que revisar primero qué pasa con el primer martillo que ya viene golpeando de más arriba, ¿sí? Recordemos un poquito el circunflejo, ¿sí? Ese nervio, después el que compone el supraxilar también, ¿sí? Con las raíces nerviosas, C5, C6, siempre mirar C5, C6, ¿sí? En el hombro, pegar una revisada a C5, C6, pegar una revisada dentro del plexo braquial a ese recorrido, a ver si no es un atrapamiento, estos hombros hacia adelante que cierran todo el opérculo, ¿sí? Ver realmente si no hay un TOS dando vuelta, un TOS clínico, un opérculo torácico, pero aunque no llegue a ser un opérculo torácico, ¿sí? Este cerramiento que muchas veces tenemos y vamos a tener post pandemia, ya estamos teniendo, ¿no? Esto de apechugarla, de empujar, ¿sí? de cerrarse, el tema de propender la apertura, no como algo determinante. Acá estamos hablando de todas pequeñas pastillas que pueden ayudarnos en el tratamiento, ¿sí? Otra cosa importante también que está cobrando mucha relevancia, ¿sí? Es la alteración del ATM, ¿sí? Y empezando desde la cabeza adelantada, ¿sí? Esta cabeza adelantada que altera el esquema de Brody, ¿sí? Donde empieza al macetero a tener una función muy predominante que no la debe tener, los suprainfraioideos, ¿sí? Que son muy chiquititos pero que tienen muy buen brazo de palanca, ¿sí? Y hace que los músculos posteriores laburen demasiado, sobre todo el trapecio superior, el angular, ¿sí? Músculos que después van a pasarnos la factura en el hombro. Esto es un recordatorio, ¿sí? Y metiéndonos en ATM, entender que el ATM es este sistema estomatognático que comprende todo un complejo orofacial. Que complejo orofacial me pasa en mí, por ejemplo, que lo tengo que tener a raya, es uno de los targets, una de las consecuencias de esta pandemia, ¿sí? De esta cuarentena, ¿sí? Esta cuarentena atacó a este sistema, a este complejo orofacial, ¿sí? Entonces, mirarlo, pegarle una miradita en este paciente que tenemos, ¿sí? Fíjense, vamos a empezar con los masticadores, ¿sí? Todos nos estamos encontrando apretando más los dientes, ¿sí? Porque hay que seguir, porque no podemos, estamos confinados en una casa y parece que estamos dentro de un submarino y hay cosas que no podemos decir porque no nos podemos ir, ¿sí? O tuvimos que ir a tal lado, nos tuvimos que juntar y el home office, ¿sí? Y esto que no llegamos a entregar las entregas, esto que ha pasado, que por inexperiencia en el home office, ¿sí? Y como nos ha pasado a los profes, los ha pasado a nuestros hijos a veces que los sobrecargan de trabajos, ¿sí? Entonces el trabajador que está haciendo home office no da abasto para hacer todas las tareas, ¿sí? Y esta es la postura
que puede ser típica, apretando los dientes, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el macetero es un músculo que no debe sostener la mandíbula. No es trabajo del macetero sostener la mandíbula, su trabajo es masticar cosas reales. Por eso siempre le digo a los pacientes, y me digo a mí mismo en este momento en pandemia, me pasa que el barbijo me hace apretar los dientes, ¿sí? En estas jornadas que tenemos en el hospital de N95, más el barbijo quirúrgico, más, ¿sí? Que uno tiende a tener la boca cada vez más cerrada, ¿sí? Esto que los dientes no deben contactarse, salvo cuando masticamos comida, si no, no deben tener que contactarse, ¿sí? ¿Qué pasa también con estos infra y supraioideos que tienen que ver con la deglución? ¿Sí? Estos músculos chiquititos, pero que tienen muy buena palanca con respecto al centro de la silla turca y hace que la cabeza, ¿sí? Estos músculos harían la deglución y que la boca se abra, pero como a su vez el macetero está muy facilitado, la boca no se abre, sino que ayudan a llevar la cabeza hacia adelante, ¿sí? Entonces, importantísimo entender esto de aflojar la boca, ¿sí? Entender que los sonidos graves descienden la glotis y relajan estos músculos. Por eso, y sin entrar en la metafísica, que saben que yo soy enemigo declarado de todo eso, pero sí es verdad que el OM tiene un fundamento biomecánico, más allá de la energía que te puede subir y bajar y qué sé yo, si es que el sonido grave, baja la glotis y relaja estos músculos, ¿sí? Y el sonido agudo, ese de bronca contenida, te sube la glotis, te trabaja los músculos infra y supraioideos, ¿sí? Por eso el tema de aflojar, ¿sí? Largar, ¿sí? Gritar. Me acuerdo hace muchos años de talleres de gritos, ¿sí? ¿Está bien? Gritar en casa, gritar en el auto, ¿sí? No gritar en frente de gente porque va a parecer que estamos locos, pero es fundamental largar, ¿sí? Largar. Otro tema interesante es el velo del paladar, que a veces queda olvidado, ¿sí? Estos músculos que lo conocemos los que hacemos buceo, porque son los que nos ayudan a abrir, entre otras cosas, la trompa de Eustaquio, ¿sí? Son los que mueven la campanita hacia arriba, pero también tiran de la trompa de Eustaquio. Y al abrir y cerrar esa trompa de Eustaquio, no sé si les ha pasado, los que hacen buceo o no, qué sé yo, que uno se siente el murmullo respiratorio. Empiezan a aparecer estos somatosonidos, porque al abrirse o cerrarse mejor la trompa de Eustaquio, también entra sonido desde ese conducto, no solo del conducto auditivo externo, sino desde adentro, ¿sí? Entonces aparecen estos sonidos raros, este oído tapado, que refiere a veces a la persona que tiene cervicalgia, o tiene problemas cervicalgias o de ATM, ¿sí? Entonces, ver esto y otra vez, también se trabaja esto con sonidos graves, aflojando la boca, ¿sí? Vocalizando, cantando, ¿sí? Los famosos mantras, esto que, ¿sí? Graves, en realidad tienen un sustento biomecánico y por favor otra vez no por abrevar a ese tipo de cosas, sino hablo específicamente desde la biomecánica. Otro tema interesante son los bucinadores, ¿sí? Estos músculos que estamos constantemente con esta de aguantar, contraídos, ¿sí? Parecemos Graciela Borges que no queremos arrugar, ¿no vieron que hablamos así? El barbijo nos promueve a eso, a la mimia, ¿sí? Y la importancia de nosotros, yo me la paso practicándolo, de mover la boca, mover esos músculos, ¿sí? Sacarnos el barbijo de adentro, ¿sí? Porque así como Pablo en otros encuentros hablaba de qué pasa cuando a la persona le sacan el walker, le sacan la férula y el paciente sigue caminando con esa férula, ¿sí? Los que tenemos mucho tiempo el barbijo puesto, en el trabajo, nosotros, el vigilador, el que está expuesto, ¿sí? Seguimos con el barbijo puesto después. Entonces, aflojar estos músculos, ¿sí? Empezar a mover esto, fijarse si el paciente cómo habla, ¿sí? Si es ese paciente que no abre la boca y te habla todo así, bueno, propender a que el paciente, ¿sí? ¿Con esto le curás el problema del hombro? ¿Con esto? No. ¿Sí? Pero es la suma de pequeñas cosas, ¿sí? A tener en cuenta. Otro recordatorio más, ¿sí? Es qué pasa con el sistema autónomo, ¿sí? Recuerden la relación que hay entre el plexo braquial o la cuerda, ¿sí? Y la cadena ganglionar, ¿sí? Recordemos al ganglio estrellado, ¿sí? Al ganglio cervical, el medio, ¿sí? En su relación con la columna cervical, ¿sí? Fundamental. ¿Y por qué? ¿Qué es acordarnos de esto? ¿Sí? Porque tampoco, otra vez, es darle pasto a
a un montón de cosas, sino ir, como le puse ahí el ejemplo de mi sensei, Pedro Fattore, mi segundo padre, que me enseñó un montón de cosas, ¿sí? A ser certero en el golpe, ¿sí? Es tratar de cada vez ser más preciso en la evaluación, a ir preciso al tratamiento en la medida que se pueda, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, fíjense que hay un paper muy lindo, y esto lo hagamos del curso de actualización, fresquito, pan caliente, junio del 2020, ¿sí? Y fíjense los autores, ¿sí? Para los que seguimos autores, César Fernández de las Pernias y Joshua Cleland, ¿sí? Gente por lo menos que a mí me inspira muchísimo respeto, ¿sí? Gente hiperracional, y fíjense que se han puesto a investigar qué pasa con la manipulación, la movilización articular, ¿sí? Y la respuesta a la manifestación simpática. Recordemos la importancia en el hombro, ¿sí? De la manifestación simpática, ¿sí? Esa tríada de la DCR que nos involucra el hombro, y fíjense que acá hay alguna tela para cortar. ¿Qué es lo que nos dijeron esta gente? Bueno, fíjense, esto es un forest plot, no me voy a poner a explicar qué es un forest plot, otra vez, el kinesiólogo tiene que ya conocer lo que es un forest plot, ¿sí? Lo que son esos rombitos, lo que son esas rayitas, porque si no nos perdemos información, ¿sí? Fíjense que acá estos autores nos muestran esta revisión sistemática, ¿sí? Con metaanálisis, nivel 1 de evidencia, el efecto de la movilización articular versus un grupo control sobre la conductancia. ¿Se acuerdan la famosa conductancia que se medían, nos enseñan en fisioterapia hace mucho a medir la conductancia para ver los puntos de dolor, los puntos gatillo? Bueno, esta conductancia alterada, ¿sí? En la piel y recuperada post intervención. ¿Pero en qué partes? ¿Sí? Fíjense que en esta revisión sistemática se encontró que hay un efecto de esa movilización, que no se asusten, no es para hacer un curso con un japonés, un francés de 25 años, es una movilización cervical, tanto en decúbito ventral como dorsal, ¿sí? De acuerdo a cómo se relajen el paciente, donde vos tomás las vértebras, es una movilización suave antero-posterior, nada más. ¿Sí? Es un deslizamiento antero-posterior, es recordar un poquito la biomecánica de las facetas, ¿sí? Para saber cómo poner las manos, ¿sí? Obviamente primero relajar, hacer el famoso despeje, relajar el cuello, porque si ante un cuello que es una barra, no llego a las vértebras, pero es simplemente eso, esa movilización rítmica, suave, ¿sí? Y tendría efecto esa movilización si la hacemos en cervical, en dorsal, pero no tendría efecto ese gliding en este sentido en el hombro, según esta revisión sistemática, que ojo que es nivel 1, en la conductancia, ¿sí? ¿Y qué podemos decir con el placebo? Porque decimos, bueno, entonces, ¿qué hago? Le pongo las manos en el cuello y pienso en la milanesa que me voy a comer después, y le hace bien, ¿sí? No, fíjense que hay una diferencia entre hacer esa movilización y el placebo. En columna cervical, pero empieza a echar agua en dorsal, ¿sí? Y hombro tampoco. O sea que nuestro target tendría que ser tomarnos un segundito para poder lograr esa movilización, ¿sí? Pequeña, 2 minutos, nada, ¿sí? Es una pastillita más, ¿sí? En columna cervical. El efecto de la movilización articular en el control de la temperatura. ¿Y por qué el control de la temperatura? Nosotros ya sabemos que, bueno, obviamente en una distrofia simpática hay una clara diferencia de la temperatura, la sudoración, el miembro frío, ¿sí? Pálido, bueno. Acá son leves aumentos que han podido detectar, y otra vez, fíjense que versus el grupo control, ¿sí? En el que no le hicieron nada, hubo diferencias, ¿sí? Claras en cervical y en dorsal, no así en hombro, ¿sí? Y acá volvemos a lo mismo en cervical. ¿Qué son los rombitos, Manolito? Y bueno, acordarse, acá me sale el maestro Ciruela, que es el resumen de todos los artículos, ¿sí? Rápidamente, cuando hay muy poca N muestral, fíjense que en el primero se juntaron 72 casos entre todos, en el último, en el otro 43, ¿sí? Cuanto más casos contás entre todos los papers, ¿sí? El paper puede empezar a hacerse más chiquitito, el intervalo de confianza es más chico. Fíjense que ante intervalos de confianza muy grandes de los papers madre, el rombo es muy aplachado, ¿sí? Cuando hay muy poco intervalo de confianza ya en los papers, el rombo ese empieza a ser más finito, y lo ideal sería una raya, que es imposible, ¿sí? Hay que aprender a leer forest plot, ¿sí? Bueno, está todo bien con la cervical, pero algún hombro hay. Entonces vamos a ver un poquito el hombro, ¿sí? Bárbaro.
Bueno, ¿y por qué el hombro? Bueno, por la prevalencia. Fíjense que los estudios son muy todavía disímiles, hablan de prevalencia entre 6.7 y 66%, ¿sí? Lo que sí está piola y más o menos se pone de acuerdo es la prevalencia del dolor crónico de hombro según el grupo etario, ¿sí? Entre 18 y 24 años, ¿sí? Un 23%, pero a partir de los 55 a los 64 años, ¿sí? La prevalencia aumentó un 50%, ¿sí? Bien, con respecto al hombro, ¿sí? el impeachment, vemos que hay un patrón de dolor referido donde podemos tener en el dolor acromioclavicular, en la parte del cuello anterolateral, ¿sí? El dolor subacromial típico en la zona del deltoides, ¿sí? Y el impeachment, el dolor lateral y el miembro superior. Vamos a los test específicos, ¿sí? Y acá Mafalda dice otra vez sopa, ¿sí? Los test específicos. Son los test por nosotros conocidos, los que nos enseñan en la facultad, ¿sí? Pero si se fijan en los valores, tanto de fiabilidad como razones de probabilidad positiva y o negativa, no son buenos, ¿sí? No son buenos, ¿sí? Por separado no nos dan una información muy acabada, ¿sí? No podemos contar, decir, bueno, hago un solo test, ¿sí? Y puedo corroborar o descartar la patología de hombro. Siguiendo con estos test específicos, ¿sí? Pobre Mafalda, vemos otra vez en estos valores por la evidencia que no son algunos ni siquiera fiables, ¿sí? Y tampoco muy válidos. Y acá apelo al kinesiólogo de más años, al que por ahí se quedó con el modelo que yo mamé, que Pablo mamó, Rubén mamó en la facultad, donde nosotros nos decían la prueba tal es positiva, es tal cosa, negativa no. Bueno, ese modelo ya está totalmente perimido, ¿sí? La evidencia mostró que no era así, y qué es lo que nos pasó después en la clínica, que veníamos con el libro, el Hoppenfield debajo del brazo y nos chocábamos contra la pared, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando las pruebas no sirven? Bueno, hay autores, siempre tienen la referencia en el programa para ver la referencia de cada paper, que hay autores que dicen, mirá, si vos, a ver, un Hopkins Kennedy, un arco doloroso, un muscular infraespinoso, te da positivo los tres, bueno, tenés una razón de probabilidad positiva interesante para corroborar que ese problema tiene un asiento primordial en hombro, ¿sí? En este síndrome de impeachment, de fricción subacromial. Ahora, si los tres son negativos, fíjense que 0,75 no es un valor interesante para poder descartarlo. Y otra vez insto a que los colegas se metan para empezar a entender estos valores. Fíjense que hablamos de razón de probabilidad positiva y negativa y no de sensibilidad y especificidad, que son valores muestrales. Todavía aún hoy en la televisión yo sigo escuchando que se hablan de las propiedades de la sensibilidad y especialidad, cuando en realidad nos importa a nosotros en el consultorio la RP positiva y la RP negativa. Otra regla nos muestra que todos estos test, ¿sí? Neal, Hopkins Kennedy, aducción, bla, 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 ¿sí? Fíjense que si nos dan todos positivos, no podemos asegurar que el problema sea de hombro, ¿sí? Pero sí, si nos dan todos negativos, ¿sí? Podemos ya con cierta, vamos a ser buenos, porque en realidad es de 0,2 para abajo cuando es muy bueno, pero nos da un indicio de que a lo mejor el tema no pasa por el hombro y tenemos que volver a revisar, entre otras cosas, la columna cervical. Fíjense acá también, otra vez, estos test que si me dan negativos, otra vez poniéndole un poquito de ganas, un poquito me sirven para descartar que el problema sea de hombro, no para corroborar con esos valores, ¿sí? Y acá les tiro otra data. Fíjense, en esta bibliografía que pueden encontrar en el Cleveland, habla que con estos test, ¿sí? Si me dan positivo, tengo esa sensibilidad, esa especificidad. Si alguno de ustedes es curioso y utiliza entre otros la calculadora que les pasamos nosotros, van a ver que no dan esos valores. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Yo creo que hubo un error de imprenta, ¿sí? Pero ¿por qué los dejé igual así? Porque nos va a llevar ahora a algo un poquitito más piola, que es el snapshot, ¿sí? Si ustedes se fijan en hallazgos positivos, no habla de me duele o no me duele, sino de una escala. Entonces pasan a ser valores continuos. Y cuando pasan a ser valores continuos, ya no hablamos ni de capa, ¿sí? Ni hablamos de RP positiva, RP negativa en el sentido estricto, y nos tenemos que valer de
otro tipo de parámetros, ¿sí? Acá tienen el snapshot con la descripción de las pruebas, ¿sí? El machete de la pruebita. Y si se fijan después tranquilos, van a ver que todas las pruebas vuelven a mostrar que tienen una mala razón de probabilidad positiva o negativa, ¿sí? Tienen, es verdad, un valor predictivo positivo prometedor, pero acuérdense que los valores predictivos positivos y negativos están claramente viciados por la prevalencia. Otra vez recordar que es prevalencia y que es el vicio de la prevalencia, ¿sí? Por lo tanto, este snapshot no me sirve para ver si el paciente tiene un problema de hombro. Una vez que ya sabemos si lo estamos tratando, me puede servir específicamente si al paciente le duele menos. Más allá que le preguntamos, le duele menos, pero acá tenemos algo para objetivarnos un poquito más, ¿sí? Porque el famoso le duele menos, esa pregunta que hacemos, sabemos, nos pasa en el hospital, que depende incluso quién la pregunte, ¿sí? Es la respuesta del paciente, ¿sí? Cuanto más cercanía al paciente, más desinhibido está el paciente, por eso uno no trata a los parientes, ¿sí? Cuanto más diferencia de edad, ¿sí? Nuestros pacientes seguramente le van a decir que le duele más al alumno de quinto que lo esté evaluando, al residente, ¿sí? Que cuando vengo yo con cara de importante, vieron, parece que se curaron los tipos del miedo que tienen, ¿sí? Entonces guarda, este conjunto de ítems nos puede servir para objetivar un poquito más, ¿sí? Si le duele o no. Pero ¿cuál es el punto de corte? Y acá venimos a esto, a las curvas ROC. Otra cosa que el colega moderno tiene que empezar a entender qué es y para qué sirve y cómo se lee una curva ROC, ¿sí? En esta curva ROC rápidamente le puse un machete, ¿sí? Cuanto más pegado a los dos ejes, ¿sí? Mejor sirve para corroborar y descartar, y cuanto más cerca a la regla a la línea de no efecto, ¿sí? Que es esa línea diagonal, menos sirve. Tiene una rápida mirada. También me sirve para sacar el punto de corte, que en este caso fue el 3, por eso yo sugiero mirar el 3 y no el 4, ¿sí? Que te dice, mira, con un valor de 3 en este snapshot, tenemos una RP positiva de 6.3, ¿sí? Y una RP negativa de 0.3, ¿sí? Después se empiezan a desdibujar esos valores. Bien, todo esto fue una herramienta para abordar este problema cervical, de hombro, que se puede confundir. Pero también, ojo, que todo esto, ¿sí? Que le estamos brindando no sea un árbol que nos haga olvidar ver el bosque, colegas. Y acá me tomo 2 segundos, Pablo, tengo 5 minutos, ¿sí? Para esto, ¿sí? Recordemos esto, ¿no? El COVID, ¿sí? Se quiso comer crudo, de hecho a muchos lados se lo llevó puesto, ¿sí? Hay colegas particulares que han perdido consultorios, al consultorio de traumatos, ¿sí? Hay papers que muestran cómo fue resentido la ortopedia y la traumatología, ¿sí? Las operaciones programadas que quedaron de lado, ¿sí? El aumento de tratamiento conservador por sobre el quirúrgico, muchas veces a lo mejor porque no era necesario el quirúrgico, pero muchas veces porque no hubo más remedio, ¿sí? Y también nosotros como kinesiólogos, ¿sí? Kinesiólogos de traumato que nos vimos forzados a ir ahí, a UTI, ¿sí? Y a pronar pacientes, a kinesiólogos que nos convertimos, ¿sí? De expertos en el hombro, y lo voy a decir orgullosamente en este momento, porque en una guerra vos podés ser físico nuclear, pero si te tocó cavar la trinchera, tenés que cavar la trinchera, volverás a ser físico nuclear cuando termine la guerra, pero pasamos a ser orgullosamente sentadólogos en sala, ¿sí? Y está bien, en este momento hay que ser sentadólogos en la sala de traumato, de clínica, ¿sí? Pero bueno, todo eso fue atacado, el gimnasio quedó así chiquito, ¿sí? La fisioterapia quedó así chiquita, ni te cuento la manipulación, ¿sí? Con el distanciamiento, ¿sí? La palpación quedó reducida a nada, ¿sí? ¿Y por qué esto? Bueno, fíjense que este autor, ¿sí? Ahora, nuevito, noviembre, 3 de noviembre, acá tenemos todos panes recién salidos del horno, ¿sí? Adrian Lowe nos muestra esto, ¿no? Este maremoto, dice, guarda que se viene un maremoto de dolor crónico. Esto que hablamos ya en mayo. Tenemos el orgullo con este curso, lo hablamos en mayo, ¿sí? Nos vienen previniendo los autores, guarda con el maremoto de dolor crónico post-COVID-19, ¿sí? Pero de acá me sale otra vez el maestrito, ¿no? ¿Quién es Adrian Lowe? Porque cuando uno lee artículos, va a empezar a seguir gente de acuerdo a su reputación. ¿Y dónde podemos ver más o menos quién es Pedro y quién es Juan? Acuérdense, colegas, ¿sí? De ResearchGate, ¿sí? Los que tengan la charla grabada en el campus, apretan ahí, lo llevan a ResearchGate. Y está muy bueno este portal porque rápidamente vos podés ver quién es este
este colega, acuérdense, los que entren al campus, que cada vez que aparece esa manito, ustedes pueden cliquear y bajar, entre otros casos, ese libro, Demoliendo Papers, para lectura de verano. Y fíjense que piola, este es un lindo ejemplo de este colega, porque tiene relativamente pocos papers. A ver, yo no le llego ni a pie a este hombre, ¿sí? 75 papers, ¿sí? Pero fueron leídos muchas veces, ¿sí? Porque también podemos hacer paper de la movilización del dedo, que está muy bien, ¿sí? Pero que no lo va a leer nadie. Y está muy bien hacerlo porque aumenta aumenta después el arte nuestro, ¿sí? Pero fíjense que este colega es un colega que ha hecho pocos papers, pero fueron leídos muchas veces y citados muchas veces, entre estos momentos ahora, ¿sí? Bueno, volviendo a esto, ¿sí? Otro artículo interesante, ¿sí? De Klopp y colaboradores, que se habla esto, ¿no? De considerar el potencial incremento del dolor crónico después de la pandemia. Esto que siempre decimos, ¿no? Este terremoto, ¿sí? Que se viene. ¿Y por qué puse este dibujito? Porque nosotros tenemos la suerte de ver la película un poquito adelantada con respecto a Europa, ¿no? Este dolor crónico que se va a abrir un poquito antes en Europa, pero ya está viniendo acá, ya está avisando, y tenernos nosotros preparados, ¿sí? La epidemia de opioides, que por ahí podemos estar un poquitín tranquilos porque la epidemia de opioides anterior y la que sigue manejándose, fíjense el mapa, este homúnculo de Plainfield que les puse ahí del mapa, ¿sí? del planiferio, el gran epicentro de la epidemia de opioides, ¿sí? De toda esa chorrera que conocemos, está centrado en Canadá, en Estados Unidos, en lo anglosajón, ¿sí? En Australia, y fíjense América del Sur, por suerte, por ahora, ¿sí? No somos tan susceptibles a esta medicación, que las hay obviamente, pero no en la proporción que tienen. Se mueren 35.000 estadounidenses por año de sobredosis de opioides por el dolor, ¿sí? Bien, entonces, en esto de no tropezar dos veces con la misma piedra, ¿sí? Estar preparado para el viandazo, es algunas cositas que me gustaría hablar un segundo, ¿sí? ¿Y en qué podemos hablar de la experiencia anterior? Bueno, lo más anterior que tenemos es el SARS, ¿sí? Otro coronavirus, ¿sí? Que fíjense la proporción entre el SARS, ¿sí? Entre los contagios y los contagios que no se pueden graficar. ¿Ven esa línea que aparece ahí? ¿Sí? Esa línea marrón sería el círculo de contagios, 60 millones. O sea, de SARS hubo 8.400, ¿sí? De COVID al día de hace 3 días, 60 millones, con 1.410.000 fallecidos contra 916 del SARS, ¿sí? Entonces, viendo las consecuencias del SARS, ¿sí? Multiplicándolo por un factor un poquitito más grande, podemos inferir las consecuencias que va a traer el COVID, ¿sí? ¿Qué consecuencias? Bueno, eso estudió ya en el 2005, creo, 2004, las consecuencias, por ejemplo, del SARS en las cefaleas, la depresión, el dolor muscular, la debilidad muscular, las alteraciones del sueño, todos factores que nosotros los kinesiólogos conocemos, ¿sí? Y que son red herrings a las patologías cervicales, de hombro, ¿sí? Todas las patologías de traumato, ¿sí? Siempre que digo, cuando veamos todos estos SARS, multiplíquenlo por ese factor, ¿sí? que va a traer el COVID, ¿sí? Este esfuerzo que hace el sistema inmune entre respuesta inflamatoria y tolerancia, y esta importancia que tenemos los kinesiólogos en este dolor inespecífico, este decaimiento, esta baja de pila que trajo el SARS, ¿sí? La hipoactivación del principal eje que tenemos, ¿sí? Hormonal, el hipotálamo pituitario superadrenal, ¿sí? Donde este eje que es regulado y regula el estrés, el ritmo y la vigilia. Se me está yendo la diapo, no sé si aparece, ¿no? ¿A vos no? Está perfecto. ¿Y por qué les digo esto? Porque fíjense que el SARS fue muchísimo menos, ¿sí? Prevalente. ¿Y en qué zonas? Ahí están las zonas rojas del SARS. Argentina no la tocó, ¿sí? Prácticamente. Fíjense otra vez el SARS, el 65% de las personas que lo sufrieron terminaron con un regalo de fobias, pánico, psicosis, ansiedad, depresión mayor, ¿sí? Estrés postraumático, ¿sí? Y el 15% con depresión durante al menos 30 meses, ¿sí? En la tercera edad, ¿sí? La depresión, el aislamiento, el aumento de la mortalidad clara, el aumento del aislamiento, yo lo veo en mi madre en este momento, ¿sí? El aumento del aislamiento que trajo el SARS, que fue así chiquito, con respecto al COVID, ¿sí?
las crisis económicas que va a traer esto, ¿sí? Cómo aumentaron las pesadillas, esto ya lo hablamos, ¿sí? Las pesadillas que aumentaron durante la pandemia, durante el encierro. Por eso es importantísimo abordar al COVID desde el enfoque biopsicosocial. El COVID nos vino a refregar en la cabeza las aulas virtuales, el enfoque biopsicosocial, nos hizo madurar de golpe, ¿sí? El COVID nos va a hacer madurar de golpe, te quiste, no te guste, con el enfoque biopsicosocial, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense este artículo del 2008, donde muestra, ¿sí?, que con ese, esto ya lo vimos en la charla de mayo, ¿sí?, con ese aumento, ¿sí?, de esa caída del PBI 2.9, se duplicaron las consultas, ¿sí?, de la unidad de dolor en España. Y el PBI cayó en ese momento el 2.9. A nosotros se nos cayó casi el 20%. ¿Sí? Cómo lo socioeconómico va a influir claramente en el dolor crónico. Por eso no confundamos nunca condición de vida con hábitos de vida. El COVID nos cambió hábitos de vida, que pueden volverse a cambiar, pero nos cambió condiciones de vida. Nos quedamos muchos sin laburo, otros se quedaron sin laburo, ¿sí? Un montón de cosas pasaron, ¿sí? El sueldo nuestro pasó a valer nada, un montón de cosas, ¿sí? Bien, fíjense este estudio interesante otra vez, ¿no? De cómo el estrés, ¿sí?, este estrés biológico ante situaciones adversas, ¿sí? Esta crisis del 2001 nosotros la vivimos y vimos este aumento de estrés biológico, ¿sí? Y acá voy a otro tema interesante, que es esto, ¿no? ¿Cuáles son? Ya lo sabemos, se repitió el hartazgo, ¿cuál es el target del COVID? ¿Sí? El sobrepeso, la diabetes, ¿sí?, el paciente inmunodeprimido, y esta inflamación ya no es subclínica, sistémica. Esa inflamación sistémica que ya veníamos hablando en la semioquirúrgica de hace 2 años, que empezó a aparecer, y ahora otra cosa que te la refriega en la cara, ¿sí? Algo que nos vamos a tener que empezar a hacer amigos, ¿sí? El 20% de la gente que se le detecta COVID termina después ¿sí?, internada. Y de ese porcentaje que queda internado, ¿sí?, el 40% termina con un dolor crónico a 4 años vista, ¿sí? Tema de kinesiólogo. ¿Qué pasa también con el COVID y el sistema inmune, que va a ser deprimido? ¿Sí? Este círculo vicioso en el que se entra. Otra cosa importante es esto, lo que se llama, ahora se está hablando mucho, busquen información, la tormenta de bradykininas que produce el COVID. Esta tormenta, que la más famosa, es la tormenta que produce en el encharcamiento, este gel que se produce en los alvéolos, que es lo más espectacular, que es el paciente termina en respirador, ¿sí? Pero en realidad esa tormenta produce un montón de consecuencias, ¿sí? La encefalopatía, por eso también el tema del gusto, ¿sí? El mareo, la cefalea, el deterioro cognitivo, la isquemia muscular, por lo tanto la mialgia, ¿sí?, en esta tormenta de bradykininas, ¿sí? Esta tormenta de bradykininas que hace que se produzca esta inflamación, ¿sí?, de las arteriolas, ¿sí? Esa inflamación que produce en el alvéolo este hidrogel que encharca el pulmón, pero en todo el sistema la inflamación generalizada que nos produce, entre otras cosas, este dolor generalizado, ¿sí?, que nos puede confundir del dolor del traumatológico puro, ¿sí? Esta alteración de las vías nerviosas que va a traer la hiperalgesia, cómo se van sumando estos factores, ¿sí? Y algo que nos vamos a tener que acostumbrar, ¿sí?, colegas, público en general, que es el término exposoma, ¿sí? Exposoma. Si pueden, como para que me quede un registro de lo que nos están escuchando, díganme por el chat de YouTube quién conoce el término exposoma. Es fundamental porque va a ser parte de la salud pública y de la kinesiología como red herring, ¿sí? El exposoma son estas cosas, los factores ambientales, la radiación UV, la polución, esto que parecía de Greta, la mina del cambio ambiental, ¿sí? Los químicos, saben que nosotros estamos comiendo plástico sin saberlos al tomar agua, ¿sí? Se está encontrando trazas de plástico en el ser humano, ¿sí? Los problemas de educación, los problemas socioeconómicos, el tipo de comida chatarra, la obesidad, el estrés, la alteración de sueño, las drogas, el alcohol, el tabaco, todo esto como propende, ya está estudiadísimo, a las enfermedades crónicas, cardiovascular, la diabetes tipo 2, otro red herring para nosotros en el dolor muscular, en el dolor crónico, el síndrome metabólico, el famoso hígado graso, ¿sí? Que todos dicen, ay, yo tengo hígado graso porque tuve mala suerte. Sí, pero también porque te expusiste, sin saberlo o sabiendo o indolentemente, a todos esos exposomas, ¿sí? Los problemas neurodegenerativos, la autoinmunidad,
¿sí? Y acá tenemos un lindo cuadro que retomaremos el año que viene, ¿sí? Donde fíjense que empieza con las infecciones crónicas, ¿sí? Y acá se mete el COVID como gran infección crónica. Por eso cuando mucha gente dice alegremente, yo ya me pegué el COVID, yo no me lo quiero pegar. Yo si puedo zafar esto sin pegármelo, mejor, ¿sí? El sedentarismo, cómo se van sumando factores, la obesidad, la disbiosis, esto de hablar del segundo cerebro, ¿sí? Del tipo de dieta que estamos teniendo, la dieta de McDonald's, ¿sí? El aislamiento y estrés crónico, los trastornos del sueño, los xenobióticos, algo que ya hablamos hace 2 años acá de los xenobióticos, ¿sí? Estos factores que son también injuria en el sistema del dolor, todo esto que provoca esta inflamación, ¿sí? Crónica sistémica, que a la larga va a producir esto, el síndrome metabólico, la enfermedad cardiovascular, cáncer, depresión, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, sarcopenia y osteoporosis, ¿sí? Y la inmunosenescencia. Esto que vimos nosotros y que vemos, el Diego. El Diego es un ejemplo. Aquellas personas de extracto socioeconómico bajo que han tenido que exponerse a un montón de estas cosas sin otra opción, ¿sí? El levantarse muy temprano, el dormir pocas horas, el chupar frío, el comer mal, en tener mucho estrés, ¿sí? Que, como siempre digo, una cosa es caminar, y sin ser despectivo, por mi antiguo Castelar Morón y pasear por la Plaza de Morón, y otra cosa es pasar por Plaza Francia, ¿sí? Para los que no conocen, el centro top de la capital, ¿sí? Una cosa es una persona de 60 años que ha vivido en una cuna de oro protegida y tomó vitamina y qué sé yo, y tuvo un trabajo más o menos lindo y bla, 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 y otra cosa, ¿sí? El que se ha expuesto a un montón de este tipo de patologías. Bien, recordemos que son disciplinas humanas orientadas a atenuar el sufrimiento, ¿sí? Es muy importante que pensemos como científicos, actuemos como técnicos rigurosos, y a veces que parezcamos chamanes está bueno para apelar al placebo, sabiendo que estamos apelando al placebo y no creérsela, ¿sí? Y guarda no pensar como chamanes porque vamos a terminar siendo vendedores de humo, ¿sí? Recuerden este paper rápidamente que se lo mostramos la vez pasada, ¿sí? Los tips grandes ante el dolor musculoesquelético en general, ¿sí? Buscar primero las patologías graves, descartar las banderas rojas. Luego el sistema de banderas, ¿sí? Recuerden el sistema de banderas, esto pueden recurrir a la clase de mayo, ¿sí? Los red herrings, y acá pongo los red herrings porque otra vez esta inflamación crónica sistémica va a pasar un red herring más de la kinesiología en traumato, ¿sí? La comunicación centrada en el paciente, cada caso es un mundo, ¿sí? El tema de hacer partícipe al paciente en este aprendizaje, por eso la enseñanza va a ser importante, la forma en que le enseñamos al paciente, lo hacemos cooperador, ¿sí? Propender a la autogestión, que el paciente sea menos dependiente de nosotros, de los aparatitos, ¿sí? Que se pueda valer. Otra cosa que la pandemia nos pegó un cachetazo. Araceli tuvo que propender a la autogestión a sus pacientes de fractura de tibia, ¿sí? Algo que hubiera sido inimaginable el año pasado, ¿sí? Y detectar los factores de riesgo comórbidos y lo biopsicosocial. Y acá estoy terminando ya, ¿sí? Estamos llegando al final, ¿sí? Entonces se lo dejo como un tips para el 2021, porque esto va a continuar en la primera charla del año que viene, ¿sí? Entender que esta inflamación crónica sistémica que le va a dejar de regalo a mucha cantidad de gente, a mucha proporción de la población, ¿sí? Va a ser un red herring para nosotros los kinesiólogos, ¿sí? Con todo esta bola que vimos, que profundizaremos un poquito más el año que viene, pero quería hacerles llegar esta comunicación porque ojalá salga la vacuna y empecemos dentro de, ojalá no mucho tiempo, a empezar a transitar la pospandemia donde van a aflorar este tipo de patologías. Bueno, muchísimas gracias por la atención, por la paciencia y si les parece, no sé si Pablo, preguntas creo que no sé si hay, no quiero distraerme, si hubo alguna pregunta del público, ¿sí? Si no pasamos a tu última charla. ¿Qué te parece? Bien, Marcelo, me parece bien, muy interesante la verdad, no sé si hay preguntas del público, la verdad que es todo un tema a seguir conversando, creo que todo esto es disparador de muchísimas cosas, donde
tal vez como vos dijiste, nos aceleraron los tiempos, tenemos que replantear situaciones, tenemos que ver cómo nos encontramos con esos nuevos pacientes, ¿no? Esa patología que veíamos antes, ahora la vamos a ver, pero desde otro lado. Y todo esto, lo que hablábamos también hoy con Araceli, con las chicas, y todo este delay que vamos a tener respecto de los tiempos que pasaron sin estar encima del paciente, ¿no? Porque indefectiblemente la ola de dolor crónico va a venir. El tema es cómo nos agarra parados. Sí, yo creo que a ver, uno ya a lo mejor está preparado para saber que viene eso, no sabemos, va a ser una sorpresa el volumen o en qué medida nos va a venir, pero creo que el dolor Falta crónico... saber el cuándo y la cantidad. El dolor crónico, la necesidad de atención, la necesidad de que la gente esté encima, ¿sí? O sea, que estemos pegados al paciente, encima, siguiéndolo. Claro. Esa necesidad, creo que esa demanda va a ser muy grande. Un objetivo de esta charla fue no solo hacernos acordar que nos pasó en el 2001 lo que decíamos Pablo, sino que acá se suma otro factor, que es esta inflamación crónica sistémica, que se le va a sumar al estrés, a la tristeza, bla, bla, pero va a ser algo concreto que es probable que tenga la persona que tuvo un COVID mediano a grave, ¿sí? Que tenga sistémico siempre, ¿sí? Y que vamos a tener que nosotros poder evaluar o recomendar, o sea, hablar con el médico, ver cuánto pesa de eso. Pues nosotros no lo vamos a poder tratar, pero vamos a tratar las consecuencias. Y sabés que otra cosa que yo estoy observando, y vos en la charla algo dejaste deslizar también, y que no va a ser lo mismo ya nada, porque va a haber un factor que antes no estaba, que es el miedo. Sí. El temor de ir a atenderme. Sí. El temor de volver a un centro asistencial. El temor de estar con gente. El temor de que me toquen. El temor de qué pasa si yo consulto por un dolor que no tiene nada que ver con esto y me contagio de otra cosa. Y lo que yo te decía, Pablo, ya está estudiado, con el SARS, el principal factor de aislamiento de la tercera edad fue el miedo que les quedó, y ahí se planteaban hasta dónde es esa manta corta en medicina, incluso en la información, porque está muy bueno decirte, che, guarda con el COVID, pero a su vez a la larga ese guarda con el COVID implica que en el futuro esa persona se retraiga por esa información, que hay que darla para prevenir, pero a su vez el día de mañana pasa a ser un nocebo. Sí, por eso la inhibición grande que va a haber, y no por desconfianza a nosotros ni al sistema de salud, sino por no saber bien dónde estamos parados, no saber bien con qué nos encontramos, y el paciente también, ¿no? A mí, hablando con colegas y con otros profesionales, ese temor de cuando empiezan a retomar a esos pacientes que veían previo a la pandemia, el paciente diciendo, mira, yo prefiero que me sigan manejando a distancia, me llamás, pero no quiero ir a exponerme, a salir, a tener que trasladarme, a meterme en un lugar donde hay otra gente. Y la verdad, Pablo, vos sabés que yo me escucho y me cuesta creerme a mí mismo, pero yo quiero apelar a los colegas que por ahí están como reacios, porque esto es un cambio muy grande, que me acuerdo cuando hace unos años con Pablo hablábamos, miren muchachos, las plataformas virtuales de enseñanza, ¿te acordás? Y la pandemia se las enrostró por la cabeza. Bueno, esto es lo mismo, cuando hablamos ahora de exposoma, hablamos de inflamación crónica, parece algo como lejano, ¿viste? No, los tiempos cada vez se guarda que más. esto, ¿sí? Los tiempos cada vez pasan más rápido. Sí. Perfecto. Así que, bueno, no sé si hay acá hay una pregunta. Acá dicen las personas. ¿No hay pregunta? Acá. Una aclaración. Las personas mayores que no se murieron de COVID, el aislamiento le aceleró el trámite sin ser positivos post-mortem. Sí, también. Bueno, creo que esta pandemia se llevó muchas cosas. Creo que esta pandemia se llevó muchas cosas. Uno lo ve y ve que las balas pasan cada vez más cerca. La crisis económica que está. Sí, pero no solo refiriéndonos a lo económico, me parece que a lo social, a la salud en general, a esto que hicieron mención recién, me parece que sí, hay casos que se aceleraron terriblemente, gente que a lo mejor en otras circunstancias tenía una proyección de vida distinta, y que en esta situación, el aislamiento, las depresiones, el no poder tener contacto con su familia, bueno, llevó a desencadenamientos mucho más rápidos, ¿no? Me parece que esto aceleró muchas cosas. Sí, exactamente. Acá hablan de muchos pacientes con parálisis facial. Muchos colegas, nosotros tenemos la suerte con Pablo
la verdad que yo siempre digo, somos afortunadísimos en eso, de tener mucho contacto con muchos colegas, ¿sí? Porque trabajamos en conjunto en muchos grupos y cuando preguntamos, bueno, ¿qué les está pasando? Bueno, muchos están refiriendo esto, ¿no? Las parálisis facial, los dolores inespecíficos que les aparecen y que resuelven por ahí en 2 o 3 sesiones con algunas indicaciones de ejercicio, ¿sí? Sí, y yo creo que como esa imagen del tsunami que está preparado, cuando la ola se va, aparece la destrucción. O sea, hay cosas que todavía no sabemos que perdimos. No, seguro. ¿Sí? Seguro. Y que nos cambiaron. Todavía no tomamos conciencia porque ni siquiera se sabe. Hay que ¿sí? ver cómo queda la Hay que playa estar preparado. cuando se retira Bueno, el agua. basta de pálida, Pablo. Basta. Empezá vos porque bueno, si no, vamos a la otra charla.